Gracias, presidente. Buenos días, señorías, señores del Gobierno, señor de Guindos. Yo también le quiero agradecer en nombre de mi grupo su intervención, aunque quiero empezar por plantear la cuestión desde otra perspectiva, ¿no? Naturalmente que volveré al acuerdo, pero quiero plantear la cuestión como a nuestro grupo le gustaría que se hubiera planteado o que se planteara este debate, que no es responsabilidad únicamente de nosotros quienes estamos aquí, sino de cómo se está planteando esta cuestión en el conjunto de la sociedad española. No me atrevo a hacer la misma afirmación respecto de los europeos en su conjunto, pero sí en España. Fíjense que estamos en un debate que ha aparecido hasta el momento presente y fundamentalmente con su intervención, señor ministro, pero también con los debates que lo han precedido en los medios de comunicación en general, en las tertulias, en lo que te dicen los ciudadanos cuando te plantean esta cuestión, en un debate que pareciera un debate ni siquiera económico, un debate economicista. Y yo creo que este es el verdadero problema. Este no debe de ser, no debiera de ser, no es un debate económico ni es un debate sobre Grecia. Es un debate político y es un debate sobre Europa, sobre la Europa política que venimos construyendo, que queremos construir y que algunos aspiramos y soñamos todavía con construir. Si la cuestión se plantea tal y como he escuchado por parte de algunos intervinientes, no solamente por parte del ministro, en términos económicos, economicistas, contables, yo creo que no abordaremos bien el problema. Y creo que ahí reside fundamentalmente el problema, la cuestión fundamental. Porque no se trata de que cuantifiquemos nuestra solidaridad con Grecia. Es que no es el problema griego, es el problema europeo que tiene consecuencias económicas y que las tiene directamente en Grecia, pero es un problema político de Europa. Fíjense que cuando hablamos de solidaridad y cuando escucho a gente que dice ¿qué podríamos hacer con estos 35.000 millones de nuestra solidaridad? Usted, ministro, insistía mucho en eso, que hemos sido muy solidarios. Recuerdo aquellos debates, afortunadamente del pasado, cuando los españoles íbamos a las instituciones europeas a pedir ayuda para acabar con el terrorismo. Y nos empeñábamos en explicar que el terrorismo no era un problema de España, era un problema de la democracia europea. Que España tenía un drama, vivía un drama, pero que el problema era de Europa, que el problema era europeo y que el problema era del conjunto de las instituciones europeas. Bueno, pues con esto de Grecia, permítame que lo diga así coloquialmente, pasa lo mismo. Esto que ha ocurrido, que está ocurriendo en Grecia, este tercer rescate que hoy vamos a votar, nuestro grupo va a apoyarlo sin ningún tipo de problema y sin ningún tipo de reminiscencia negativa, va a apoyarlo, no ha ocurrido sin más ni más, ha ocurrido porque ha fracasado la unión política. Porque no hay una unión política europea que dé una respuesta política a un problema político. Es verdad que ha habido una crisis del euro, la primera gran crisis del euro, pero es una crisis de consecuencias y de carácter y de antecedentes políticos. Me explicaré. El acuerdo del 14 de agosto, probablemente, señor ministro, es el mejor de los posibles, dadas las circunstancias. El que podíamos tomar en este momento, dadas las circunstancias, pero persiste en repetir errores de los dos acuerdos anteriores, acuerdos a los que usted ha hecho referencia y que usted ha explicado, porque es un acuerdo que se basa exactamente en el mismo diagnóstico, en la misma forma de enfrentar el problema. Cuando se implementó el primer programa, del que usted hablaba, el del 2010, la deuda de Grecia ya era excesiva. Por tanto, si bien es cierto que Grecia no podía salir por sí misma, y por eso Europa, permítanme que lo diga de esa manera, la ayudó, es también cierto que la austeridad impuesta no era la única salida. Diré más, como ya hemos dicho desde esta tribuna, ni siquiera no era la única, no solo no era la única, sino que, como se ha demostrado, no era la mejor salida. Ha dicho usted en su intervención que fue muy generoso, que todo fue muy bien. Pues menos mal que fue bien, porque hemos ido de derrota en derrota, a lo mejor hasta la victoria final, porque el primero fracasó, el segundo fracasó y este tercero, que se ha hecho de la misma manera, vamos a ver qué ocurre con él. El nuevo acuerdo, como digo, repite diagnóstico y receta, y me temo que las consecuencias también se van a repetir.
Una vez más se aplica el mantra de la no reestructuración de la deuda, sí a la contracción fiscal, que tan buenos, entre comillas, resultados nos ha dado. Es más, de manera bastante perversa, yo creo que se ha aplicado un correctivo de castigo a Grecia, se insiste en que el programa ha fallado por culpa de Grecia. Ojo, que los griegos, los sucesivos gobiernos griegos, y no solo el último, han sido responsables, pero no solo. No solo han sido los gobiernos griegos los responsables de lo que ha ocurrido. No tengo ninguna duda de que tienen responsabilidad, pero tampoco tengo duda de que un plan que no puede funcionar, sencillamente no funciona. Y el plan, ni el primero, ni el segundo, y me temo que el tercero, no podía funcionar. Luego explicaré por qué, y por eso no ha funcionado. Se ha recordado que los préstamos dados a Grecia tras los dos primeros programas ascienden aproximadamente al 125% del PIB griego y parece muy generoso, efectivamente, pero, ministro, usted lo sabe bien, solo el 11% de todo ese dinero se ha dedicado a financiar los servicios e inversiones del Gobierno griego. Solo el 11% de todo ese dinero ha llegado a los ciudadanos griegos. La mayor parte, el resto, el 89% restante, se ha dedicado a rescatar a los bancos y a rescatar a los inversores internacionales, a los acreedores internacionales. O sea, como en España, se han rescatado los bancos, pero no se les ha rescatado a los ciudadanos. Creo que, dicho coloquialmente, hubiera sido mejor darles directamente el dinero a los bancos y a los acreedores extranjeros, pero claro, eso hubiera sido muy embarazoso, hubiera sido muy difícil de explicar, pero a los griegos les hubiera llegado exactamente la misma cantidad, el 11%, una cantidad absolutamente ridícula. ¿Y ahora qué? En esta en la que estamos. Yo, en fin, no es que me quiera poner negativa, ni mi grupo se quiere poner negativo, ministro, y ojalá nos equivoquemos en lo que estoy diciendo, ojalá nos equivoquemos, no me quiero poner negativa. Pero visto lo visto, es de temer que las condiciones exigidas a Grecia no se cumplirán tampoco, simplemente porque son imposibles de cumplir. Así las cosas, no es descartable que el programa se revise, se llegue a la conclusión de que Grecia no ha cumplido con sus compromisos y se suspenda la ayuda financiera. Lo siguiente sería un nuevo episodio de Grexit, seguramente el definitivo. Mientras tanto, los ciudadanos griegos sufrirán todavía más, desaparecerá cualquier atisbo de estado de bienestar, los servicios públicos estarán desmantelados y con ello cualquier oportunidad de cobertura social. Como dije, el acuerdo deja a Grecia dentro del euro, pero me temo que a los ciudadanos griegos les deja fuera de Europa. Pareciera como si la agenda de la salida de Grecia del euro esté ya escrita. Me va a decir usted, ministro, que no, que al contrario, que todos se han empeñado en que Grecia no salga. Pero a mí me parece, si revisamos algunas cosas, que es como si esa agenda estuviera ya escrita y calculado el coste. De hecho, esa posibilidad aparece en el informe del Consejo Alemán de Expertos Económicos, dado a conocer recientemente, en el que se propone que un país, leo textualmente, que de forma continua no coopere, cierro comillas, puede quedar fuera del euro. Pero dígame, ministro, ¿qué significa exactamente no cooperar? ¿Incumplir condiciones que no se pueden cumplir significa no cooperar? Porque hay algunas condiciones que no se pueden cumplir. De hecho, hay algunas condiciones que no cumple ningún país de la Unión que en el memorándum le estamos pidiendo a Grecia que cumpla. Hablaré de eso luego. Luego, si hay condiciones que no se pueden cumplir, y los expertos alemanes dicen que si no se cumple reiteradamente o se incumple se puede quedar fuera, ¿qué significa? ¿Que está escrita ya la salida de Grecia del euro y, por tanto, la salida de la Unión Europea? Que el Consejo Alemán de Expertos Económicos considere esa posibilidad como cierta de que un país de la zona euro sea expulsado es, a nuestro juicio, una gran irresponsabilidad. En primer lugar, Grecia no puede soportar más dudas y más incertidumbres, y Europa tampoco. Segundo, usted lo sabe bien, la salida de cualquier país, con independencia de su tamaño, dejaría a la zona euro en la peor de las situaciones. Por un lado, ya no disponemos de los mecanismos esenciales para estabilizar la economía, una política monetaria independiente, un tipo de cambio flexible, pero tampoco tendríamos los beneficios de una unión monetaria que consiste en la estabilidad cambiaria y disciplina monetaria que proporcionan cuando los acuerdos monetarios son creíbles, y la palabra creíble en este caso es importante. Precisamente la salida de un país, aunque sea un país pequeño, cuestionaría la credibilidad del conjunto del sistema. A juicio de mi grupo, esta crisis, como decía antes, la más importante que hemos tenido como zona monetaria, está a punto de liquidar, si no lo ha hecho ya,
el motor de la integración europea, que no es otra cosa que la confianza entre los Estados. Recapitulando, pues, los problemas de Grecia no se han tratado como lo que son: problemas políticos que ponen en entredicho la voluntad de convertir a la Unión Europea en una verdadera unión política con futuro. Verá, ministro, dicho de otra manera para que nos entendamos entre españoles, al final lo que se ha producido en Europa es nuevamente un choque entre nacionalismos. En este caso, entre nacionalismos de Estado, pero entre nacionalismos. Eso de lo que tantas veces hemos hablado a nivel español, cuando el Gobierno de España renuncia a ser el Gobierno de España y se limita a ser el coordinador de 17 comunidades autónomas, al final triunfan las pulsiones nacionalistas, ¿verdad? Entonces triunfan porque el Estado renuncia a comportarse como Estado. En Europa triunfan las pulsiones nacionalistas de los gobiernos respectivos, de los países respectivos, porque el Estado, la nación europea, no existe. Al final eso es muy malo para todos, particularmente para las personas que más necesitan de la presencia del Estado. Alguien dijo en esta tribuna, antes de que yo subiera, habló de soberanía. Habló de soberanía y yo quiero hablar de soberanía. Nuestro grupo reivindica la soberanía europea, porque no es posible la soberanía en términos individuales, que es la libertad y la ciudadanía de cada uno de los europeos, si no hay soberanía europea, si no hay una unión política y una instancia con capacidad para tomar decisiones políticas. En fin, lo hemos dicho muchas veces, se trata de ceder competencias para ganar en competencia, para que exista la potencia europea en términos políticos. El euro no puede aparecer como una cárcel o como una camisa de fuerza para todos nosotros. Los Estados renuncian a su soberanía monetaria y a las ventajas de devaluación de las que hablaba antes y a cambio no reciben compensación de solidaridad obligada, de esto que se le llama solidaridad en una soberanía compartida, como la de los Estados federales. De eso se trata, de soberanía compartida, como la que hay en los Estados federales, y no de voy a ser solidario contigo y te voy a echar una mano, sino que es nuestro problema y lo entendemos como nuestro problema. No se ha hecho nada por corregir los defectos del diseño del euro como una moneda común para países que partían de situaciones bien diferentes, como todos sabemos. Se culpa a Grecia por su mal gobierno económico, que por supuesto que tiene una enorme y añeja responsabilidad. No solo lo de el último gobierno, no solo el referéndum, no solo lo que está haciendo el gobierno actual. Los gobiernos sucesivos han tenido responsabilidad, pero no se ha hecho nada serio a nivel europeo para corregir la mala política económica europea, responsable del fracaso de los rescates anteriores, como ya había dicho. Fíjense, ministro, usted lo sabe también, un país, Grecia, cuyo PIB es el 1,5 el de Madrid, o sea, el de Madrid, el PIB de la Comunidad de Madrid más medio. Eso es lo que estamos salvando. Toda una unión económica tiene tantísimas dificultades para sacar de la crisis a una economía tan pequeña, que es la mitad más que la economía de una de nuestras comunidades autónomas. ¿No significa eso mismo que tenemos un problema en términos políticos de diseño de Europa? No solo de diseño de política fiscal y de política económica, sino de diseño de Europa, de diseño político. Yo creo que con decir eso es suficiente. Acabo, señorías, señores del Gobierno, como comencé. Hemos de ser conscientes de que el problema es doble, que es un problema político, que una política fiscal y económica equivocada nos ha llevado a la situación en la que estamos y que la renuncia de Europa, de las instituciones europeas, a aprovechar la crisis del euro para progresar hacia una mayor integración política de la Unión, capaz de considerar a Grecia como una parte de la Unión necesitada de ayuda y no solo como un socio comercial incumplidor y retrasado, es lo que nos ha traído hasta aquí. Todos los españoles teníamos que recordarlo. ¿Se acuerdan de cuando se puso en marcha a nivel europeo el Fondo de Cohesión? El Fondo de Cohesión se puso en marcha en Europa porque nuestro gobierno, el gobierno de entonces español, convenció a los socios europeos de que la cohesión de Europa era muy buena para Alemania, muy buena para los países ricos, que no solamente era un gesto de solidaridad con los países del sur, sino que era muy buena para el progreso de Europa, que la cohesión era una ventaja para todos los europeos, era en el corto plazo una ayuda
a los países que acabábamos de entrar, pero políticamente una ventaja para los países más importantes, para las economías más importantes de Europa. Pues ahora debiéramos de aprovechar la oportunidad para eso mismo, para hacer un discurso europeo y unas propuestas europeas, aprovechar la crisis para salir de la crisis renovados y reformados en términos y crecidos en términos políticos y no solo con políticas fiscales o con políticas económicas. El memorándum se ha dicho antes, usted lo ha dicho por encima, pero voy a insistir un poco en ello porque en nuestra propuesta de resolución iremos también por ahí. El memorándum de entendimiento impone a Grecia una serie de reformas para impulsar su competitividad. Reformas, por cierto, ministro, que otros países miembros, España entre otros, se niega a adoptar internamente o que en realidad, para que tuvieran éxito, requieren de reformas a nivel comunitario, para que sean de verdad eficaces y para que tengan éxito en Grecia y en toda Europa. Es preciso un renovado impulso reformista en toda la Unión que genere esas externalidades positivas para el conjunto y una revisión, como he dicho, de las políticas de solidaridad de las Señora políticas Díez, tiene usted que ir terminando. Europeas. Sí, termino. Defenderé después entonces las propuestas que queremos hacer en este pleno. Confirmo que nuestro grupo parlamentario dará el apoyo al rescate, dará el apoyo a la participación española y la dará desde la perspectiva que acabo de explicar, no porque creamos que hay que ayudar a Grecia, sino porque es nuestro problema. Lo que ocurre en Grecia ocurre en Europa, es nuestro problema. No es nuestro problema ser solidarios, sino resolver los problemas que tenemos los europeos. Y lo que está ocurriendo en Grecia es responsabilidad de todos los europeos, también de los griegos, pero de todos los europeos, y por tanto nosotros apoyamos la posición del Gobierno, apoyamos el tercer rescate y no nos preguntamos cuánto nos cuesta ni qué podríamos hacer con ese dinero. Nos preguntamos cuánto nos costaría no tener una unión política y una unión económica en Europa. Eso es lo que queremos que nos preguntemos y que se pregunten todos los ciudadanos. ¿Cuánto nos costaría que no existiera Europa? ¿Cuánto nos costaría en términos democráticos y en términos políticos? Por eso plantearemos algunas propuestas, además de apoyar al Gobierno. Algunas propuestas para que el Gobierno, a nivel europeo, en las instituciones europeas, refuerce el proyecto común europeo, introduzca y promueva medidas positivas, impulse la lucha contra el fraude fiscal, impulse algunas de las medidas del mejor gobierno que nos recomiendan a todos y que se les recomienda al memorándum griego, se les recomienda en el memorándum a los griegos, como por ejemplo la exclusión de una ley de segunda oportunidad en los créditos públicos o la puesta en marcha de una estrategia nacional para una renta mínima garantizada. Esas cosas que les... Señora Díez, tiene usted que acabar. Esas cosas, acabo, presidente, sí. Esas cosas que les pedimos a los griegos que hagan y que en esta Cámara se votan negativamente, hay que hacerlas a nivel de toda Europa y hay que hacerlas también en España. Gracias, presidente, por su generosidad.